Continuamos en el fin de la metáfora. Tenemos el gusto de saludar al presidente de la Cámara de Casación, Alejandro Slokar. Slokar, Iván Jagroski lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día. Iván, buen día, equipo y audiencia. No soy más presidente. No son más... ¿Sabés qué? No. Lo acabamos de hablar. Le pregunté a Guido y en realidad estábamos discutiendo. ¿Sigue siendo presidente? Y ahí fue... creo que sí y me mandé mal. No, la presidencia es anual, es rotativa y en caso está a cargo de otra colega. Claro, ahí está. Bueno, pero sí integrante de la Cámara de Casación, que tuvo una participación destacada en la semana porque le rechazó un pedido para aplicar lo que conocemos como el 2x1 al represor Santiago Omar Rivero, que de alguna manera, y usted me corregirá si me estoy equivocando, va en contra de lo que había dictaminado en su momento el máximo tribunal. No sé si nos puede relatar el fallo y el porqué del fallo. A ver, efectivamente rechazamos un recurso de casación que había interpuesto Santiago Omar Rivero, que es uno de los autores de crímenes de lesa humanidad, que aparece condenado por sentencia firme a pena de prisión perpetua y una habilitación absoluta perpetua. En el caso particularmente se ventilaba aquel hecho que había damnificado a Floriana Avellaneda, que era un niño de 14 años que había sido torturado y luego tirado al río, apareció en las costas del Río de la Plata por Uruguay. Pues un hecho lamentable, en verdad uno de los más abyectos que tuvo la última dictadura cívico-militar. Pero respecto de lo segundo, la sala en forma invariable y reiterada había sostenido que el cómputo privilegiado que impone la ley de 2x1, pero para delitos comunes, por fundamentos de orden constitucional y convencional, o sea, el derecho internacional de los derechos humanos, no es aplicable a crímenes de lesa humanidad. Claro. Y en el caso lo que hicimos fue reafirmarlo a partir de este reclamo, y toda vez que el mapa había mutado, ya me dio una sentencia de la Corte Federal en el caso Muñoz, que es la causa madre de Viñones, y también se había dictado una ley por parte de ambas cámaras del Congreso por una amplia, o si no dominante, mayoría. Y esa perspectiva nos llevaba a necesariamente profundizar cuáles son aquellos fundamentos, ¿no?, que nos apartaban del criterio que, desde el punto de vista de la mayoría de la Corte, de 3 contra 2, llevó al otorgamiento de ese beneficio. Claro. Slokar, hay una... Y le pido que si no coincide me lo haga saber sin problemas. Una idea que me surgía cuando veía que Trudeau, Obama, Merkel, las primeras visitas que hacían o cuando vienen a nuestro país, es al Parque de la Memoria. Hay como que en el mundo da la sensación a veces que se valora más la política de derechos humanos que ha tenido la Argentina que en la propia Argentina. ¿Lo ve más o menos así? Yo creo que amplios sectores, si no definitivamente la mayoría de los argentinos, reconoce que un presupuesto del acuerdo democrático remite a la no impunidad de estos crímenes contra la humanidad. O sea, yo creo que es el consenso básico que constituye nuestra identidad colectiva como nación, y así se refleja en el exterior. Y por eso, siendo un ejemplo en el plano internacional, aparece en definitiva la adhesión y el reconocimiento del mundo. Claro. Lo que pasa que quizás al amparo de algún contexto no muy auspicioso, de algunos, diría, meses, sino años, lo que se verifica es cierta dinámica de derrumbe, de hundimiento en materia de derechos humanos. Y entonces, bueno, si se burla la legalidad internacional, lo que se está auspiciando es un extrañamiento, un apartamiento del mundo. Por eso es sano que la visita de dignatarios extranjeros de esa magnitud lleguen y verifiquen que no hay posibilidad de incapacitación, diría, a la tutela efectiva de los derechos humanos en nuestro país. En el fallo, ustedes, no sé si esto fue en el suyo o en el del doctor Borinsky, remarcan de alguna manera el irrenunciable compromiso asumido por el Estado argentino de sancionar adecuadamente las graves violaciones de los derechos humanos. Cuando escuchan al presidente o escuchan a algunos funcionarios o escuchan incluso a dirigentes de la oposición que también se hacen eco de esas palabras y también algunos colegas suyos de
relativizar esto, hablar de guerra sucia, poner en duda el número de desaparecidos. ¿Siente presión el magistrado a la hora de emitir un fallo como el que emitieron ustedes? ¿Es indistinto? ¿Cómo lo viven? A ver, nosotros lo tomamos de la profunda convicción que reclama el Estado de Derecho, o sea, de la vigencia estricta de los derechos humanos. Sobre eso, más allá de la opinión que rescate cada quien, que por cierto, en el marco de una democracia plena, está absolutamente habilitado a formularla, yo creo que ningún magistrado puede sentir una presión ni una influencia importante en contra, o sea, la protección de los derechos humanos es un factor que favorece la institucionalidad de un Estado para todos los magistrados, fundamentalmente porque la Administración de Justicia es la primera línea de defensa en la protección de los derechos humanos a nivel nacional. Nosotros somos encargados, el refugio último para la vigencia de esos derechos. De modo que mal podríamos acusar temor o algún tipo de perturbación a la hora de aplicar la ley. Desde esa lógica no será ese el problema, o sea, la opinión que soportan algunos sectores vinculados a la materia. Quizá habría que avanzar en análisis respecto de otros elementos del contexto que señalan de algún modo factores de riesgo respecto a la independencia, pero no será este, de luego. Alejandro, ¿qué tal? Te saluda Guido Stochik. Cuando uno repasa la campaña 2015 se hablaba mucho de institucionalidad, de división de poderes de la República, y en las últimas semanas hubo una arremetida del Ejecutivo contra la justicia y apuntando a los jueces. El presidente dijo: queremos saber la verdad y si no vamos a buscar otros jueces que nos representen. ¿Cómo ves la institucionalidad hoy en el país y la división de poderes sobre todo? Yo creo que una y otra vez hay que reafirmar permanentemente cuál es el valor de una república, en donde cada uno se mantenga dentro de la órbita y el ámbito de sus competencias. El judicial en la suya y el ejecutivo legislativo por su parte las propias. Me parece que en verdad hay un contexto y una situación que muchas veces puede redundar en amenaza a la independencia del judicial. Porque cuando se pide renuncia, se exigen renuncias, cuando se formulan permanentemente pedidos de destitución por juicio político, cuando se formulan querellas criminales o recusaciones sistemáticas, cuando además se descalifica públicamente o inclusive se sufren intimidaciones en términos de violencia, como padeció alguna jueza, me parece que el clima no es el más propicio para el resguardo de la garantía de independencia, que es de todos los argentinos, no de los jueces. Entonces, que eso es lo que hay que advertir, que en verdad la independencia, tanto interna como externa, hay que rescatarla siempre. Y la externa no es solo respecto del poder político, quiero decirlo siempre, sino de los poderes fácticos, y esa es otra independencia fundamental. ¿Y hoy esa independencia de los poderes fácticos existe? A ver, cada uno predicará lo que corresponda respecto al ejercicio de su propia función, de su propio deber. En cualquier caso, yo diría que en definitiva el gran grueso de los jueces no se puede ver impedido en el desarrollo de sus convicciones precisamente por algún tipo de factores de riesgo o amenaza en función de la independencia. De modo que reivindico definitivamente la función judicial desde ese lugar. Claro. Alejandro, déjame hacer hincapié en un caso que para mí fue muy grave, porque presiones a la justicia las realizan todos los gobiernos, pero yo no sé si advierto en el corto plazo que una figura con la mayor imagen positiva de la Argentina según las encuestas, que administra la provincia más grande del país y que es sin dudas una presidenciable, estoy hablando de María Eugenia Vidal, llamó públicamente a escrachar a un consejero de la magistratura por cumplir su tarea institucional, a contramano de lo que esperaba el Poder Ejecutivo, pero cumplió con su tarea institucional, digamos, emitió un voto, como estoy hablando de la ley, estoy hablando de Candice, ¿no? Concretamente, para si alguno no se da cuenta. ¿Eso no disciplina al resto? Primero, si usted puede opinar sobre el caso particular de ese llamado a escrache, y después, si eso no condiciona al resto de quienes ejercen tareas vinculadas a la justicia. No sé qué es el llamado escrache. En definitiva, yo creo que cada uno de nosotros, digo, en términos de funcionarios con altas responsabilidades, tenemos que tener la prudencia y, ante todo, la diligencia a la hora de vertir expresiones.
Eso es un básico. La tensión entre el poder jurídico, diría, el judicial y el poder político es permanente, no es de este gobierno, no se arroja este problema en los últimos meses, sino que data de mucho tiempo. De modo entonces que el primer apelación, el primer llamado es a la prudencia. Y digo, en definitiva, que es precondición de una república respetar la actuación de todos los poderes de Estado, independientemente de los recursos y los remedios que haya, como resortes para el cuestionamiento. Pero, digo, arrojar con ligereza y hasta a veces con temeridad afirmaciones respecto de lo que llevan adelante las instituciones del Estado no es definitivamente el mejor camino. Slokar, esta semana pasó el asesinato del chiquito en Lomas, y algo que viene siempre cuando hay un tipo de crimen perpetrado por un menor es la cuestión penal juvenil. ¿Es un tema, digamos, que se ata mucho a lo electoral? ¿Vos lo ves así o hay que resolverlo, hay que darle una solución con esto? Bueno, es una materia recurrente que en definitiva la Argentina no puede saldar desde la recuperación democrática, diría, entre tantas otras. Quiero apuntar también la crisis de la cuestión carcelaria, el problema de la víctima y el acceso al sistema de justicia, tantas. Pero desde el punto de vista de un régimen penal juvenil, yo creo que definitivamente hay que encarar un debate, pero no atado a la reducción de la edad de imputabilidad. Eso es un gravísimo error. Y sin dudas la vigencia efectiva de los derechos en favor de ese sector, de los niños y niñas y adolescentes, vendrá de la mano de una batería de instrumentos, a veces legales, otras de otro orden, que garanticen precisamente la dignidad de esos sujetos de derecho. Pero encerrarlo en la reducción de la imputabilidad es para mí la manera más cínica, pero por otra parte de la más absoluta ignorancia al tratamiento de la cuestión. Alejandro, gracias por el contacto. No, yo les agradezco a ustedes y les mando un abrazo. Un abrazo. Alejandro Slokar, integrante de la Cámara de Casación Penal, pasó aquí por el fin de la metáfora en el marco del rechazo que firmó